Más de 100 vehículos antiguos pudieron observarse este fin de semana en la costanera de Asunción. Los propietarios de esos autos consideran que son más bien joyas sobre ruedas y expresan que utilizarlos es como manejar un pedazo de historia. Desde los primeros modelos masivos creados por Henry Ford en 1908 hasta los poderosos modelos actuales, el automóvil se ha convertido en una pieza clave de las generaciones y sirven para contar parte de lo que se vivía en esa época. Es esta pasión por la historia lo que impulsa a miles de personas a adquirir, reconstruir y mantener vehículos con varias décadas encima. Hacerlo no es fácil y cuesta bastante dinero, pero como todo lo que apasiona a uno, lo último que se lleva en cuenta es el aspecto monetario. Cada vez que se va a mover siempre hay que hacerlo algo, se tiene que retocar, pasa un tiempito, hay que hacerlo pintura, el lustre, en fin, son tantas cosas que no vale la pena cuantificar, porque el momento que es una pasión no tiene precio. Entonces es hacerlo siempre de la mejor manera posible. Yo lo califico de un antiestrés porque hace olvidar las penas y los problemas que a diario se suscitan. En este caso, se cumple la frase que dice: lo que es basura para uno es tesoro para otros, ya que en muchos casos estos vehículos estaban abandonados en la parte trasera de algún negocio o vivienda y destinados a pudrirse por el resto de sus días. Pero fue alguno de estos melancólicos de las cuatro ruedas quienes pudieron ver el potencial que aún tenían estas máquinas. Cada salida es una aventura. Ahora vinimos sin freno. Ayer estaba frenando bien, hoy no quiere frenar. Pero como me estaba diciendo otro amigo, antes no hacía falta el freno. Uno paraba media cuadra antes y él se quedaba enfrente de la casa donde quería ir, ¿verdad? Hoy en día con el tráfico, teniendo que tener señalero, luces de stop y toda la reglamentación que se quiere hacer, cambia un poco la historia, pero se anda sin freno igual, es meter en cambio y frenarlo así, nada más que eso hay que hacerlo. El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay realiza exposiciones al menos 4 veces al año. Afirman que lo que impulsa a una persona a adquirirlos es el amor por la historia. Y la pasión por los vehículos, realmente el poder tener un pedacito de historia propia que podemos contar a alguien es lo que más motiva. Cada vehículo tiene una historia, cada vehículo tiene un significado en una familia y eso yo creo que es lo que realmente une y es el realce que le da a este evento. Quienes quieran participar de las actividades de este grupo o mantenerse al tanto de dónde pueden encontrarlos, pueden hacerlo ingresando a la cuenta de Facebook Club de Vehículos Antiguos del Paraguay. El único requisito para formar parte de esta asociación es contar con una de estas joyas de 4 ruedas.